nadie. Ujú. Aunque un ejército vaya Acampe. contra mí, Ujú. no temeré. Mi corazón, aún en contra de una guerra, no tendré miedo. Ujú. Eso es lo que estoy preguntando para fortalecernos con tus indicaciones. Sí. Miren, la pregunta de Blanca es buena, o sea, ¿por qué escribiría David esto? ¿Cuál es la labor de un rey? ¿Alguien se acuerda? Llevar al pueblo. El rey obviamente es un ejemplo, exactamente. Dirigirlo. Sí, es la Suprema Corte de Justicia de la nación. Es la última instancia, ¿se acuerdan? Acuérdense, el rey no resuelve todos los conflictos, resuelve ciertos conflictos. Ajá, los más importantes. Está bien. ¿Mande? Es consejero. Sí, sí sería el caso. Líderes de guerra también tienen que ir a la guerra, ¿no? Tiene que ir a la guerra, muy bien. Entonces nadie me pela, o sea, pasan de noche. La labor de un rey es salvaguardar la frontera, ¿ok? Esa es su labor principal. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan? Los dioses son locales. Entonces, yo soy el responsable de que el culto a mi Dios se mantenga dentro de mi territorio y yo no tenga influencia de otros cultos, ¿ok? Para que la divinidad a la que yo sirvo no se enoje, tal cual. Por eso, cuando ustedes llegan a 2 de Samuel, a lo que se dedica David es a ponerse manotas a todos los reyes de alrededor, los del sur, los del oriente, los del norte. Ok, noreste. El noroeste se lleva bien con los libaneses, ok, con esos cuates no tiene problemas. Por eso es que David escribiría algo así, porque su vida, digo, y además, finalmente la carrera de David, de que inicia de músico en el palacio a que asume el trono, es bastante peligrosa, por decirlo menos, porque lo quieren matar, ¿se acuerdan? Y fíjense, miren, les doy otro detalle del Salmo. El Señor es mi luz. Ok, ahí estaría la palabra, ahí estaría el nombre de Jesús, ok, Yeshua. El Señor es mi luz. La palabra salvación, Salvador es precisamente Jesús. Y luego Dios es la fortaleza. Lo que quiero que vean es, aprovecho el comercial, cómo piensa el occidental y cómo piensa el oriental. Pensamos de forma distinta. Si yo a ustedes les pregunto cómo es Dios, ¿qué dirían? A ver, el abogado, yo te pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Qué dirías de Dios? Dios es... Es omnipresente. Es omnipresente. Omnipotente. Omnipotente, ¿y qué más? Omnisciente. Eso es exactamente lo que contestamos los occidentales. Tú le preguntas al hebreo, ¿quién es Dios? Y te va a contestar, un padre tenía 2 hijos. ¿En serio? Sí, ese es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es mi luz. ¿Ok? Dios es mi castillo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pastor. ¿Ya ven cómo pensamos totalmente distinto? Nosotros pensamos en abstracto, ¿ok? Ellos piensan en concreto. Por eso David diría, Dios es mi luz. Nosotros no. O sea, si alguien te pregunta, oye, ¿y para ti quién es Dios? Nosotros no contestaríamos, Dios es luz. Dios es mi pastor, Dios es mi roca. ¿Sí me explicó? Dios es mi manantial. No es la forma como responderíamos. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿No? ¿Todo es muy claro en sus vidas para variar? ¿Mandé? Jimmy. Sí. Fíjate que el otro día estaba viendo una serie en Netflix de Moisés y hasta donde voy creo que está buena, pero la pregunta es, tocan mucho para analizar la vida de Moisés, no nada más la Biblia, sino también el Pentateuco y cosas históricas. ¿Hasta dónde es bueno, o con el grado de sal que nos recomienda siempre que veamos las cosas, este tipo de documentales o cosas que luego están, bueno, por ejemplo, ya te he platicado que yo no estoy a favor de Choizen, porque lo de Choizen le agrega cosas que no sucedieron y cosas así, pero por ejemplo documentales y eso, ¿las podemos hasta recomendar o es mejor no meter en temas?
Miren, recomendarlo no porque pues, es mejor que, a ver, te digo cuál es la idea Sí, del sí. texto, ¿no? Miren, ¿Dónde puedes sumar, por así decirlo? O lo puede que pasa restar. es que luego hay buenos, ajá, luego hay muy buenos, o sea, que no tienen por objeto, ¿cómo les diré?, describir algo de Dios, sino que te hablan de la situación geográfica, etcétera, ¿no? Y además en el camino van reconociendo muchas cosas. Ujú. Este, pero sí, o sea, desde un punto de vista espiritual, todo lo que vean en la tele, tómenlo con un grado de sal, ¿sí? Miren, es como, pues, ¿cómo les diré? Los eruditos de la Biblia. Hay unos cuates que no les interesa a Dios, pero saben mucho, ¿ok? Hay otros que no les interesa a Dios y se pelean con el texto, ¿sí me explico? Y entonces hablo pestes de la Biblia, etcétera, porque yo sé mucho. Ujú. La mayoría no, la mayoría de los eruditos de la Biblia, bueno, pues te quieren explicar algo del texto, no necesariamente creen en Dios. ¿Sí me explicó? A ver, me enfoco en el texto y te hago una comparación con los eteos y el jebuseo y qué creían ellos, y entonces sí te abro las historias de la Biblia. Pero todo lo que vean en la tele, tómenlo con grano de sal. Pero analizar la vida de Moisés desde ese tipo del Pentateuco, el Cábala, ¿sabes que el Cábala también se supone que... No, lo que pasa es que ahí ya van a entrar en cuestiones esotéricas. Exacto. Pero históricamente, un marco histórico de Sí, Moisés, sí. miren, agarran, no sé, piensen, agarré el libro de jubileos. Sí, ¿Sí me explicó? Está bien, estoy tomando una fuente extra bíblica, ¿no? sí. El testamento de Moisés, está bien. Me va a decir algo de la época, etcétera. De hecho, agarran el testamento de Moisés. Sí, pues sí, ok, voy a aprender más, pero lo tengo que tomar con grano de sal. Esto lo escribió quién sabe quién. ¿Será verdad? ¿Será? Los autores bíblicos los usan. Ujú. Piensen en Pablo, que menciona Janes y Jambres. Ujú. ¿Ok? Janes y Jambres son los nombres de los magos. No los menciona el Éxodo. Oye, Pablo, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, pues lo saqué de mi literatura intertestamentaria. ¿Eso es bíblico? Pues no lo decidieron poner en el canon. Está bien. ¿Sí me explicó? Sí, Pero como Judas que para él, dice, en su cerebro, pues sí eran Janes y Jambres. que habla de no Judas, sino está... Exactamente. Ok, ok. Porque de hecho yo lo estaba viendo así a la luz de la Biblia, entonces iba bien a lo que era la Biblia, pero le agregaban cosas que yo no tenía Sí, idea, ¿no? O sea, se me hizo interesante sí. esa parte. Tómenlo así, está interesante, está bueno, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Tú querías, Pau? Bueno, ok. Bueno, pues regresen a Hechos 10. Les voy a dar otros detalles que se me olvidó mencionarles. Es que hace rato que estaba preparando el estudio. No, lo que pasa es que, Antes del rapto lo quiero llegar a Hechos 20, chaval. ¿Antes de qué? Del rapto. ok, ¿de qué habla la Biblia? Exilio y restauración. Exacto. Exilio y restauración. Si alguien les pregunta, oye, ¿a qué van los lunes? Bueno, pues estudiamos la Biblia. ¿Y de qué habla la Biblia? La Biblia habla de dos temas, exilio y restauración, exilio y regreso, exilio y perdón, como lo quieran llamar, ¿ok? ¿De qué habla el libro de Hechos? De conquistar a las naciones. Recuperar las naciones. ¿Por qué? Porque en sentido espiritual están, no, exiliadas, que me las largaron, si así lo quieren ver, del proyecto, ¿ok? Entonces, las estoy recuperando, ¿ok? De eso trata el libro de Hechos, ¿ok? El reclamo de las naciones. Bueno, ¿cuándo me las exiliaron? ¿En Babel? En Babel, exactamente. Ok, sin embargo, lo que aquí vamos a ver, desde un punto de vista, se los voy a decir tal cual teológico, es bastante interesante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien el libro de Hechos habla de la recuperación de las naciones por parte de Dios, no quiere decir que Dios estaba enemistado con ellas. ¿Ok? Y lo va a mencionar Pedro. O sea, sí, a ver, cuates, ustedes hicieron su pirámide porque se quieren llegar hasta el cielo. Tuve que confundir las lenguas. Fragmenté a la humanidad. ¿Para qué? Para retardar su maldad. Por eso hoy lo que empiezan a ver es nuevamente lo que nosotros llamaríamos la globalización, nuevamente un solo mundo. ¿Ok? Y sí es cierto, vas a encontrar los mismos jeans Abercrombie en Shanghái, en Berlín, en México y en Los Ángeles. ¿Ok? El mismo Facebook, el mismo Starbucks, etcétera. ¿Ok? Con sus asegúnes, etcétera, pero el mundo empieza a hablar cada vez un mismo idioma
y pues, se maneja por parte de los líderes religiosos, pues vamos a tener una sola religión, y entonces tienen todos estos simposios y estos congresos, en donde viene el imán, y viene el papa, y viene el rabino, y vamos a hacer cuatitos, porque esa es la idea, ¿ok? Queremos volver a Babel. Como este no era el deseo de Dios, Dios los fragmenta a través de la confusión de lenguas, ¿ok? Sin embargo, Dios está dispuesto a escuchar a la persona, quien quiera que sea, ¿ok? Y como lo leeremos más adelante, Dios ama al extranjero. Lo que quiero que vean es esta expresión y no les di toda la, ¿cómo les diré? El fondo de lo que está sucediendo. Se los voy a volver a leer desde el 10.1. Ok, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea, cáeme bien. Acuérdense, el israelita no quiere al centurión. Para el israelita el centurión implica flagelo, implica impuestos, implica conquista, implica exactamente la bota extranjera, implica símbolos, implica ídolos en mi país. ¿Ok? A nosotros nuestro Dios nos prohibió las imágenes y estas pues las ponen por todos lados. Ok. El más grande conquistador, ok, porque estos cuates tuvieron muchas botas, no sé si de toda la humanidad, pero uno de los más grandes, y todos hemos sido influidos por él, se llamó Alejandro, ¿ok? Alejandro, cuando conquistaba a los pueblos, introducía varias instituciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque este cuate conquistaba no solamente militarmente, sino también desde un punto de vista espiritual, emocional y filosófico, exactamente, ¿ok? Intelectual es la palabra que estaba yo buscando, pero sería lo mismo. Y Alejandro introduce en los pueblos que van conquistando 4 instituciones, ¿ok? El estadio, esto es muy importante, ¿por qué? Porque te voy a entretener. ¿Alguien vio ayer América Cruz Azul? ¿Alguien de ustedes perdió su tiempo? ¿O Kansas Chargers? ¿No ven deportes? ¿Están muy amargados? Ay, no. Ok, es broma. No los vean porque más te amargas si no le vas ni a la América ni a... No, a mí me amargó ese penalti toda la noche. Ya Ok, para que vean la influencia. Ok, piensen. Entonces, el estadio, el teatro. ¿Alguien ve series de Netflix? Es lo mismo. La serie de Moisés, Aquí tienen al adicto número 1. Ok. El teatro, ok, porque esta es la forma en que yo te conquisto intelectualmente, a través de una buena historia. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la primera tercera parte de la Biblia tienes del Génesis a segunda de Crónicas, tienes pura historia. ¿Por qué? Ok, decían los rabinos que una enseñanza sin una historia es como una cubeta sin una asa, no te la puedes llevar. ¿Ok? Y además, como el antiguo no tiene todo el tiempo el papel, te cuento una historia porque la historia sí la vas a retener. Y a través de la historia, tú vas a obtener una enseñanza. ¿Ok? Bueno, y la historia sí es más fácil que la recuerdes. Entonces meto el teatro y entonces pongo Electra y Edipo y todas estas locuras de los griegos. ¿Ok? Luego van a venir los romanos que le van a aprender, piensen en Virgilio, ¿ok? La Eneida está ahí citada en el dólar, el Annuit Coeptis y el Novus Ordum Seclorum es de don Virgilio. ¿Ok? Entonces el estadio para entretenerte, el teatro para entretenerte y estarte influyendo y transmitirte mi cosmovisión. Número 3, el templo. Yo creo que conozcas mis dioses, ¿ok? Apolo, Artemisa, todos estos, ¿ok? Zeus. Y el gimnasio, ¿ok? Le hace la escuela. Y en el gimnasio yo te voy a enseñar, a diferencia del hebreo, que la medida de todas las cosas es el ser humano. Para el israelita la medida de todas las cosas es Dios. Para el griego la medida de todas las cosas es el ser humano. Y entonces el ser humano es el arquitecto, es el esculturista, el escultor, su cuerpo, ¿ok? Entonces tienen exactamente todos estos cuerpos griegos, etcétera. Su razón, y entonces hay sofisma, ok, y entonces yo te puedo engañar a través de mis palabras, o te puedo decir verdades a medias. No te preocupes por la muerte, porque mientras la vida es, la muerte no es, y cuando la muerte es, la vida no es, entonces ni te enteras. ¿Sí me explico? El sofisma. Ok, entonces la razón, todo esto. Cesarea es la viva imagen del mundo griego para ellos. ¿Por qué? Cesarea es un sitio increíble, ahí estuvimos Jim y yo hace algunos años.
y tienes el teatro. Tienes el teatro gigantesco, no me acuerdo, caben 4,000 personas, y da al Mediterráneo. ¿Para qué? Para que la voz de los actores te llegue perfectamente. ¿Ok? Y al lado tienes un hipódromo gigantesco que dicen que alcanzaba para 30,000 espectadores. ¿Ok? Entonces, ahí lo que quiero que vean es el entretenimiento. Ahí vas a encontrar cualquier cantidad de referencias a los dioses que tanto griegos como romanos van agarrando. ¿Ok? Tienes desde dioses persas, Mitras, y tienes culto a Apolo, y tienes culto a la hermana Artemisa, etc. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que ustedes caminen hoy en el cerebro de un hebreo como es Pedro, y lleguen a Cesarea y les hierva la sangre, porque esta es la tierra mía, esta es la tierra de Dios, ¿ok? Y aquí debería de reinar Dios, y lo que estoy viendo por todos lados es el hipódromo, ¿ok? Aquí vienen estos patas a apostar, y etcétera. Y por allá está el templo, ¿ok? Con sus prostitutas, etcétera. Y esto está mal, porque nosotros no vemos la vida como estos, ¿ok? Y está el teatro, a través de los cuales nos indoctrinan y nos indoctrinan. Y lo que más coraje me da es que están mis paisanos que vienen a ver el teatro. ¿Sí me explicó? Y entonces ven Electra y ven Edipo y ven Safo de Lesbos. Todo esto para nosotros, esto nosotros no somos de esto, ¿ok? Y va contra todo lo que nosotros creemos, pero como nosotros nos portamos mal, ahora tenemos la bota de estos romanos encima. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El puerto lo construyó Herodes el Grande. Le puso Cesarea en honor a don César. Entonces, peor, porque en vez de que nos gobierne Moisés o David o el que ustedes quieran, ahora tenemos que soportar al César, que se dice que es pues, divino, ¿no? Y en esta época pues, lo está gobernando un tipo bastante amargado que se llama Calígula. ¿Ok? Bueno. Entonces, Cornelio y Legión, ¿ok? Centuria, todo esto es malo. ¿Ok? Todo esto para nosotros es malo. Ok. Y peor porque yo lucho con mi carne, ¿ok? Entonces cuando yo quiero ir al teatro, ¿sí me explicó? Todos tenemos nuestras carnitas, todos nos gusta el teatro, ¿ok? Bueno, y entonces esto pues, alimenta lo que nosotros no deberíamos estar alimentando, ¿ok? Y entonces está Cornelio, y esto pues, es el centurión, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren, para tanto el hebreo como para el cristiano moderno, Cornelio, tus oraciones no son escuchadas, porque en sentido técnico tú no te has convertido. Sí se entiende. Y entonces tus oraciones van a rebotar en el techo. Porque aparte si vengo leyendo la Biblia en orden, yo acabo de ver aquí a un ciego en el libro anterior que dice que el que teme a Dios, ese Dios sí lo escucha. Y aquí, bueno, me están diciendo que tú eres medio temeroso, pero tú no te has convertido. Por eso, miren, nosotros como ilustrados tenemos que interpretar la Biblia como si fuera ¿cómo les diré? Un manual para arreglar un motor o para armar un avión. Les pregunto, ¿las oraciones de Cornelio son escuchadas? Pues sí, pues lo escuché. Tú ya lo estás mandando al infierno la otra vez, mi Jimmy. ¿Ya cambiaste de opinión? La semana pasada. No. Ok, esto es muy importante, fíjense. Dice, vio claramente en una visión como la hora novena del día. Esto es muy importante. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, a la hora del día, a la novena. ¿Se acuerdan las 9? Son las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde hay sacrificio, ¿se acuerdan? Ok. Váyanse al Salmo, al Salmo 141. Ok. Espero que esto les emocione tanto como a mí. Porque luego Charlie, se oye interesante, pero no estoy entendiendo nada. Ok, ¿qué les dije? 141, ok, se los voy a leer. Dice Salmo de David, ok, nuevamente, la idea es, alabanza sería la expresión, ok. ¿Por qué? Lo memorizaban cantándolo. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. O sea, los salmos son buenos porque te muestran que la gente tiene las mismas desesperaciones y los mismos problemas desde siempre, ¿ok? Suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Ok? Como
¿cómo le llegan las oraciones a Dios? Ahorita lo leemos en el Apocalipsis, ¿ok? El don de mis manos, ¿como qué? Como la ofrenda de la tarde. ¿Ok? ¿A qué se refiere David? David es vecino del templo, ¿ok? Y David va a estar escuchando la trompeta a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ya no me voy a Éxodo 29, que es donde Dios instituye el sacrificio que se llama continuo, que es mañana y tarde todos los días del año, todos los días. ¿Ok? Pero como el sacerdote anda con su incensario en la tarde, David llega a la conclusión, y es correcta, de que la oración, de que su oración y la oración de las personas a quienes Dios escucha, les son como incienso, lo que implica que las oraciones son, ¿qué? Para Dios. Agradables, exactamente. Ok, váyanse al Apocalipsis al capítulo 5. Ok, 5:8. Aquí no se preocupen si no saben quiénes son estos 4 seres vivientes ni nada, ¿ok? 5:8. ¿Ok? Pero esto me lo van a tener que creer por fe, ¿ok? Si no conocen Apocalipsis 4 y 5. Los israelitas, y también así lo ven los vecinos, creen que sus divinidades tienen consejos, ¿ok? Se reúne el consejo. ¿Okay? Así lo creen los cananitas también, y Baal tiene un consejo, y etcétera, y planean qué van a hacer. Lo mismo hace Dios. Sacó en Job 1, se reúne el consejo y entra el Satán, y la orden del día va a ser, ¿qué vamos a hacer con Job? Job es un tipazo. Ay, no, pero Job es un hipócrita, y pues le has dado todo, y has acercado la obra, has bendecido la obra de sus manos, y le has acercado. Es hora de acabar con Acab. ¿Se acuerdan? Rey Acab. Y entonces Dios, a ver, ¿tienen ideas? Y entonces ahí le están dando ideas hasta que uno dice, oye, voy a hacer espíritu de mentira entre sus profetas. Está bien, órale, ve. Otra escena del consejo, ¿se acuerdan? Está Dios con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se tenía que estar bien vestido, se tenía que disfrazar de ser celestial para entrar a la presencia de Dios, y está con garras, ¿se acuerdan? Está manchado, y entonces ahí está el diablo diciendo, este cuate está manchado. Y entonces le dicen a Josué, no te preocupes, te vamos a cambiar la ropa. En el Apocalipsis, cuando va a venir la consumación, ¿ok? Y Dios ya va a desatar todos los juicios sobre la tierra, tiene un consejo, ¿ok? Y entonces tiene 4 querubines. Querubines, no piensen en un bebé con alas o en su tío Charlie, ¿ok? Piensen en leones o toros con alas. ¿Por qué te estás riendo, Lorena? No, en serio, cuando yo hablo de querubín, siempre la gente, pues como Charlie, ¿no? Más o menos. Bueno, okay, siempre tengo que hacer el chiste, ¿ok? Querubín es toro con alas, ¿ok? No, en serio, no piensen cachetones, uno viendo para acá y el otro viendo para allá. O león con alas, ¿por qué? Son guardianes, ¿ok? Cuando los paisanos llegaron a Babilonia, lo primero que vieron a las entradas son así 2 leones con sus alas, ¿ok? Cuando tú entrabas al templo, lo que veías eran estos toros, ¿ok? En las paredes, ¿se acuerdan? Y en el velo. Ok, entonces están ahí los 4 querubines, y luego tiene un consejo de 24 ancianos. Les voy a preguntar, a ver, ¿por qué creen que Dios tiene un consejo? Porque le gusta delegar. Exactamente, porque tiene esta política de delegación, y entonces quiere que los seres que ha creado pues, participen, número 1. Y número 2, ¿por qué? Para que voten por él. ¿Mandé? Para que voten por él. No. Se aburrió solo. Inciso B para que, ¿ok? En el consejo de los ancianos está la sabiduría, o sea, por la multitud de Puede ser En la multitud de consejeros hay seguridad. Sí iría por ahí. testigos. Sí, pero ¿qué implica que el presidente de una corporación pida consejo? Esa persona es imparcial, es mesurada, no toma decisiones así. Piensen en Job. Oye, Job, oye, Dios, no, pues es que mira cómo me está yendo. Sí, pero no tomé yo la decisión solito. Oye, Dios necesita el consejo de otra persona. No lo necesita, pero el mensaje que te mando es que yo no tomo decisiones arrebatadas. ¿Sí me explicó? Soy mesurado. Ese es el mensaje que te mando. Y no necesito que estos jueces me contesten mi consejo, pero recibo sus... Ahí está el caso de Acab, ¿sí me explicó? Está bien. ¿Ok? Bueno.
Esto es muy importante. Aunque ustedes no lo crean, las empresas quiebran por carencia de consejeros. Y yo soy el gran cafetero. Ay, pues ahora me voy a meter al negocio de los muebles porque todo me sale bien y entonces saco el dinero de mis cafeterías, me meto a los muebles y reviento como ejote, porque no tuve un consejero o no lo quise escuchar. Bueno, ok. Entonces, está el consejo reunido en esta escena que vamos a ver. Esto es lo que te narra Apocalipsis 4 y 5. No entro a todos los detalles. Si les gusta este tema, vean la serie de Apocalipsis. Está ahí en el canal, ¿ok? En donde entramos a todo el detalle del consejo. Pero bueno, lo que quiero que vean ahora es Cornelio. Vamos a regresar a Cornelio. Cornelio está a las 9, a la hora de la tarde. Y entonces llega un ángel y dice, ¿qué crees? ¿Escucharon tus oraciones? ¿A qué hora? A la hora de la tarde. ¿Y a qué hora dice David que quiere que suban su oración? En el sacrificio de la tarde. Ok, ¿están ahí en Apocalipsis 5:8? Sí. Ok, y ahorita les termino, les redondeo la historia. Dice, cuando hubo tomado el libro, ahí está Jesús tomando el orden del día en el consejo, eso no es importante para lo que quiero que vean. Los 4 seres vivientes, le hace los querubines esto, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Okay? Más adelante el mismo Apocalipsis va a decir que delante de Dios está el altar del incienso y de ahí suben las oraciones. Lo que quiero que vean es lo que está diciendo Lucas. Y Lucas, para la época, se está volando todas las bardas. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Que la oración de un centurión fue igual que la de David, que a la hora de la ofrenda de la tarde le subió a Dios como incienso. Está equiparando a don Cornelio, olvidado de la mano de Dios, con David. Tu oración me es tan valiosa, Cornelio, como la que el rey hizo hace años. O sea, lo que quiero que vean es cómo Dios va a tratar al gentil y le va a dar un lugar, ¿sí me explicó? El mismo que al israelita. Y en realidad pasa lo mismo, ¿no? Los judíos así nos ven. Así como, resulta que estamos a la altura, ¿no? Exactamente. Y es de lo que va a tratar el libro de Hechos. Luego lo vamos a ver en el capítulo 15, porque Jacobo, el hermano de Jesús, se va a volar todas las bardas y le va a aplicar los pasajes de la Pascua, se la va a aplicar a los gentiles. ¿Ok? Y va a decir, Dios no, o sea, en ese sentido los equiparó. Y miren, esto ya lo vimos y me voy a ir más rápido. Lo que va a suceder es que los judíos se van a sorprender cuando los gentiles se convierten. Y cuate, pues también tenemos alma, ¿ok? Y también nos gusta irnos al cielo. Digo, no sé si se habían enterado. Y Dios no hace acepción de personas y les voy a enseñar otra cosa, cómo los personajes bíblicos, cómo implican la Biblia, cómo la citan, ¿ok? Ahorita lo vemos. Bueno. Ahí también es el primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? No. Ok, entonces luego la Biblia nos va a decir que, y esto también me faltó decírselos la semana pasada, que Pedro está orando a las 12, ¿se acuerdan? Bueno, esto tiene que ver, no es la hora del sacrificio, sin embargo, váyanse al Salmo 55. Por alguna extraña razón el salmista ya le dijo a Dios, y ahorita me van a decir quién le siguió la pista. Dijo que él iba a orar a Dios, ahorita les digo, es el 55, ¿les dije 55? Sí, 55:17. Ok, dice, para que vean cómo otra vez está jugando con estos conceptos. Tarde, ok, ahí estaría don Cornelio orando, y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Dios oirá mi voz. Ok, Pedro está orando ¿a qué hora? A media, a la mitad, ¿se acuerdan? A las 12. Ok, ni en la mañana está. ¿Por qué? Lo más suave es que Pedro ora esas 3 veces al día. ¿Por qué? Lo tomó de aquí. Díganme otro personaje que ora 3 veces al día. Daniel, exactamente. ¿Y de dónde lo sacas, Daniel? Del Salmo 55. Entonces, ¿se acuerdan? No le pueden pedir a nadie que no sea el rey de Persia, ¿no? Y Daniel te cuenta la historia que abre la ventana y ve a Jerusalén, porque es lo que había dicho Salomón.
¿Se acuerdan? Y si nos lleva el tren y nos llevan cautivos, pero si tu pueblo orare en esta dirección, tú lo vas a escuchar. Y entonces Daniel ora, precisamente, como decía Reyes, hacia Jerusalén, y es mañana, tarde y a mediodía. Bueno, entonces habiendo hecho esos pies de página, me voy a brincar al versículo 23. Ya, lo demás ya lo vimos. Nos quedamos la semana pasada aquí en 10:23. Ok, entonces haciéndoles entrar, ¿qué es lo que está sucediendo? Pedro está invitando a gentiles a su casa, que entren. ¿Ok? Y ese ha de haber sido de, ojalá nadie me vea, ¿sí? Porque... Y además se acuerdan que dentro de los gentiles que vienen, hay un soldado. Y en mente de ellos todos tienen el primo, el amigo que murió crucificado, ¿ok? O sea, llevarte como un soldado no lo haces. Gentil, no nos llevamos, tal vez tenemos lo que ustedes quieran, relaciones comerciales, no nos llevamos. Hay conveniencias, tanto de un lado como de otro. No, pues no, simplemente hay una barrera y tú eres el conquistador, ¿sí me explicó? Y pues te pago el impuesto y si hago negocio contigo, está bien, ¿no? Sí. Sí, miren, hay una anécdota en donde llega un romano y le pregunta a un hebreo, si se quema la casa de un gentil y pasa fríos, ¿tú en la bondad de tu Dios le darías tu casa? Y le dice, sí. Oye, si el gentil perdiera su cuadrilla de caballos y pues, tú tuvieras una, y pues él ya no puede hacer su negocio porque perdió sus cabezas, ¿se los darías? Y le dice, claro que se los daría. Si el gentil perdiera su capa y se estuviera muriendo de frío, ¿le darías tu capa? No. ¿Por qué no? Porque sí tengo capa. ¿Ok? No, es historia así de la época, ¿ok? O sea, se los doy como ilustración para que vean cómo es la relación entre ellos. ¿Ok? Miren, el romano podía obligar al extranjero a que le llevara la capa, ¿se acuerdan? La milla. Más de la milla lo penalizan. Y Jesús le dice, si te obliga a llevar la milla, llévaselo 2. Y entonces dicen, ¿ya ven cómo Jesús es desgraciado? No, no es la idea, ¿sí me explico? Porque quiere que penalicen al otro, pero no es la idea. La idea es, llévaselo. ¿Ok? Pero lo que quiero que vean es que no nos llevamos. Y este cuate está cansado y, a ver, agarra mi casco y acompáñame una milla, ¿no? Oye, pero yo iba para mi casa, me vale. Entonces lo que nosotros a 2000 años de cristianismo, entraron a la casa, qué bien, pues aquí todos pasamos y no todos nos conocemos. No, jamás entraría soldado en casa de hebreo, ¿ok? Nunca, nos odiamos. Ok, bueno, entonces les doy el 23. Entonces haciéndoles entrar los hospedó. Ese sería el campamento número 2. ¿Se acuerdan? Campamento número 1 es que estoy con un curtidor que se dedica a trabajar con pieles y entonces trabaja con cadáveres. Y para nosotros el cadáver es chafa. ¿Se acuerdan? El que toca cadáver se tiene que ir a purificar porque ya quedó inmundo. Y entonces el hecho de que Pedro viva con un curtidor es bastante extraño porque si toco al curtidor ya me tengo que ir a lavar. ¿Ok? Porque este cuate trabaja con cadáver. Entonces, oye Pedro, en el cielo le pueden preguntar, ¿y tocabas al curtidor? ¿Le dabas la mano? Bueno, ya quién sabe qué les diga, ¿no? Pero ya me estoy aclimatando. Luego, ya, ok, pásenle, ¿no? Además, pues dicen que es un ángel y pues también a mí hace rato tuve una visión. Bueno, Cornelio tuvo visión, Pedro tuvo éxtasis, ¿se acuerdan? No sé en qué radique la diferencia, pero bueno. Ok, y entonces los deja, y entonces versículo 23 dice, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermanos no son gentiles, ¿ok? Ahí van los paisanos. ¿Ok? Está como 60 kilómetros, no me acuerdo. Entonces se van a echar pues, ahí algunos días. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. Entonces entró al mundo griego asqueroso, ahora romano, ¿ok? Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es todo un evangelista este cuate, ¿eh? Es muy extraño, como les decía, que se convierta el centurión. Y ahora, que vengan, porque va a venir un judío a hablarnos de Dios. ¿A qué experiencia? ¿Qué se está metiendo este cuate? ¿Qué droga está consumiendo? Ahora, ¿por qué creen que va la familia? ¿Porque no cambian con ellos? No.
Sí, Cornelio es un cuate con un estatus elevado, acuérdense. Entonces, si me está invitando el presidente de General Motors a su casa porque va a ir alguien a hablar, pues voy a ir. Acuérdense, este es el cuate que viene desde abajo, ¿ok? Y que ya accedió a una dirección, a una gerencia, ¿se acuerdan? Quiere acomodar a sus familias. Lo que quiere que sus amigos y sus parientes se conviertan, que conozcan al Dios que él honra, ¿ok? Pero aprovechó también su postura, ¿no? Sí, sí. Y más adelante vamos a ver que a Pablo le dan la palabra en todos lados. ¿Por qué? Ya lo veremos. Bueno. Ok, se los vuelvo a leer, el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Ok? Entonces esto es un gran respeto que le está mostrando, pero el pasaje se habla de que pues, adoró. Y entonces, Pedro, levántate, cuate, porque me van a regañar. ¿Ok? ¿Se acuerdan que esta misma escena pasa en el Apocalipsis cuando Juan adora al ángel y el ángel le dice, adora a Dios? Ok, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿no? Lo que quiero que vean es la actitud del cuate este. Lo que me digas, yo estoy dispuesto a hacer. Ok, versículo 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Miren, la entrada debe haber sido bastante extraña porque los paisanos se han de haber volteado a ver cómo entramos o no entramos, ¿no? Bueno, pues ya entró el jefe, ya entró Pedro, pues bueno, pues entramos también nosotros. Pero no estoy entrando a la casa, acuérdense, de alguien que yo, de alguna manera, con quien yo quiera convivir para nada. Versículo 28, y les dijo, ok, acuérdense, si un día los invitan a predicar, no empiecen diciendo, es una abominación estar con ustedes, ¿ok? No es como quieres empezar tu predicación. Ok, si yo hubiera estado ahí con Pedro, le hubiera dicho, sí, no estamos empezando bien. ¿Ok? Nos llevarías tú. Ok, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Ok? Entonces les digo, no es como quieres empezar. O sea, están los familiares, están los cuatro reunidos. Oigan, para mí es abominable estar con ustedes hoy esta tarde. Ok, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Se acuerdan? Fue lo que Dios le dice cuando le baja el mantel y dice, come, ¿no? Oye, nunca he comido cosas inmundas, nunca he violado el kosher. Sí, pero no, o sea, come. No, pero es que nunca lo he hecho. Y se acuerdan que sucede 3 veces. Y las 3 veces Dios le dice, lo que Dios limpió, no le llames tu común, Pedro. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? O sea, estoy invitando a los gentiles, igual que los saqué a ustedes de Egipto y formé de ustedes una nación. Bueno, es lo que estoy haciendo con estos cuates. ¿Ok? No los llames inmundo. ¿Ok? Porque ustedes son gentiles, ustedes están olvidados de la mano de Dios. Y para que ustedes participen de nuestra comunidad, tienen que, ¿qué? ¿Qué les dije la semana pasada? Tienen que, ¿qué? Sí, pero ¿qué implica? Tienes que volver a nacer. Y eso implica que te purifico en agua, te circuncido y te cambio el nombre. ¿Se acuerdan? Ok. Bueno, si no, tú sigues siendo inmundo. Ok, y entonces dice Pedro, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio va a contar lo que ya leímos. Se los leo rápido. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, la hora del sacrificio de la tarde, piensa en Salmo 141, mientras oraba, yo estaba orando a la hora del sacrificio de la tarde y mi oración subió a Dios como el incienso. ¿Okay? Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Les abro un paréntesis. Este es el uniforme celestial. Cada vez que ustedes vean a un ser celestial, trae esta ropa. ¿Ok? Brilla. Para que se alienten. Los que enseñan... No, Blanca, no. Ok, para que se alienten. ¿Cómo va a ser la vestimenta de los que enseñan la justicia a la multitud?
¿Mande? Exactamente. Y los que enseñan la verdad a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Exacto. Léase, vamos a traer el misma ropa, ¿ok? Mismo. Sí, resplandeciente, exactamente. Bueno, versículo 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Entonces nuevamente esta idea de que Dios no le va a testificar a las personas, los ángeles no le van a hablar a las personas de Cristo, lo hacen solo cuando Dios les, en ciertas ocasiones que Dios determina. ¿Ok? Pero si nosotros no hacemos el trabajo, no lo va a hacer Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, hazlo tú. Oye Dios, pero tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. Sí, pero yo quiero que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque quiero que tengas este sentimiento de logro, de satisfacción. Sí, cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo y se convierte, ¿qué experimentamos? Sí, como bien, lo logré, Dios me usó. ¿Ok? Entonces Dios nos privaría de muchas cosas, ¿sí? Si Él hiciera todo. Ok, bueno. Bueno, versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ok, segunda cuestión. Cornelio está en su casa, David es vecino del templo. Lo más probable es que cuando David está en el Salmo, escribiendo el Salmo 141, está en el templo. Claro, David no puede entrar, ¿cómo les diré, más allá del atrio? Sí, pero sí me explico, pues yo vivo en el territorio de Dios, en la ciudad de Dios, y concretamente, ahorita estoy en la casa de Dios. Cornelio está en un sitio putrefacto que se llama Cesarea, que digo, era el territorio de Dios, ahora está todo contaminado. Pues aquí están todos los símbolos, el estadio, el teatro, lo que ustedes quieran. Pero mi oración llegó como si hubiera estado en el templo, número uno. Y número dos, yo entiendo que si yo estoy buscando a este Dios universal, yo estoy ahorita en su presencia, así que Pedro, te escucho. No necesito estar en ningún templo. ¿Sí se entiende lo que está haciendo Lucas? O sea, Lucas ya está, a ver, cuate, se acabó el antiguo pacto. ¿Ok? Y se acabó esta exclusividad israelí en donde si tú quieres pertenecer al pueblo te conviertes en judío. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y a los temerosos, pues ahí los tenemos entre azul y buenas noches. Jimmy los manda al infierno. Otros dicen, no, si se van al cielo, ¿no? Qué feo eres, Jimmy. Bueno. Ok. Entonces, esta idea, estoy en la presencia de Dios. Ok, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ok. Pedro está citando el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Bueno, cuando ustedes lean a un personaje bíblico citando algún pasaje, ellos, en la mayoría de los casos, no solamente están citando el pasaje en cuestión, sino todo el contexto. ¿Ok? Piensen en Jesús, Salmo 22, en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues sí, estoy hablando con Dios porque me está dando la espalda, me está castigando por cosas que yo no hice, hizo el mundo. Pero si tú sigues leyendo, ¿qué dice el pasaje? Los que me ven menean la cabeza y dicen, se encomendó al Señor, libérele él, puesto que en él se complacía. Y es lo que está sucediendo en el momento de la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. Así está Cristo. ¿Por qué lo grita en voz alta? Porque quiero que los que conocen la Biblia entiendan lo que está pasando. Sobre mi ropa echaron suertes. Entonces piensen en un tipo como Nicodemo que sabe la Biblia de memoria, escucha a Jesús citar el Salmo 22 y voltea y están los soldados rifándose la ropa. Y ve al Mesías que está atravesadas las manos y los pies. Y voltea y ve a sus compañeros fariseos gritándole, te encomendaste a Dios, pues que te libere él. Y decir, no puede ser que esto esté pasando. ¿Sí me explicó? Ok, les pongo otro ejemplo. A ver, vayan al Salmo 4.
Y ahorita vamos a lo que está citando Pedro, porque lo que quiero es que ustedes aprendan literalmente a lo que se llama la alusión bíblica. ¿Ok? Los hebreos le llaman remes, que quiere decir pista. ¿Ok? Yo te doy una pista. Es 8, perdón. Remes, Salmo 8. Ok. Jesús entra a Jerusalén y entonces empiezan a cantar, ¿no? ¡Hosana! Quiere decir salvación. Sálvanos, sálvanos, ¿no? Sálvanos, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces los fariseos se enchilan. Estos cuates lo están recibiendo como si fuera el Mesías. Y entonces van y le reclaman a Jesús y le dicen, no estás escuchando lo que dicen estos cuates, estás armando un mitote y van a venir los romanos y nos van a matar. Y entonces Jesús se voltea y les dice, ¿nunca leyeron que de los niños, de los bebés que maman y de los de pecho, Dios trajo la sabiduría? Les está implicando lo que sigue. Y los otros se quedaron así, fíjense. Dice el Salmo, ¿qué les dije? 8. Ok, el 8.4. 8.2, perdón. Dice, de la boca de los niños, ahí están, y de los que maman fundaste la fortaleza. Eso es lo que Jesús les cita y que continúa el Salmo y ellos lo entienden perfecto. A causa de tus enemigos, para callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que se callen y que son sus adversarios. ¿Por qué? Porque te implico todo el pasaje. ¿Sí se entiende? Ok, ahora váyanse a Deuteronomio 10:17. Es el pasaje que está citando Pedro. Ok, Pedro, pues qué bueno que te acordaste. Hijo, ojalá los paisanos de hoy en día se acordaran, ¿no? Si alguien se lleva con Netanyahu, léale el siguiente versículo, ¿no? Ok. Entonces acuérdense, muchas veces se implica todo el pasaje, ¿sí? Ok, 10:17 dice, ¿ahí están? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible. Y esta es la parte que cita Pedro. Pedro dice, bueno, pues yo entiendo esto, ¿no? Que Dios no hace excepción de personas, ni toma cohecho. ¿Y qué dice lo siguiente? Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también, ¿a quién? Al extranjero. Entonces, Pedro, ¿por qué no hubieras entrado a la casa de este cuate? Dios lo ama. Y cuando hace unos años un centurión llamó a Jesús, ahí va Jesús directo a su casa, nada más que el otro salió a detenerlo, ¿se acuerdan? Bueno, es lo que está citando Pedro. Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas y lo más probable es que está pensando, y además ama al extranjero, es lo que es el párrafo de abajo. Bueno, regrésense a la historia, regrésense ahí a Hechos. Ok, y a partir de aquí va a predicar el evangelio. Nosotros cuando pensamos, vamos a hacer campaña evangelística, pensamos en un mensaje de 40 minutos, algo así, ¿no? No, eso era de a 5 minutos, ¿no? O sea, no, la predicación de Pedro va a ser bastante corta, ¿no? Fíjense, 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Esto es muy interesante porque dice que es el evangelio de qué? De la paz. Entonces, o sea, sería bastante interesante. Oye, Pedro, ¿por qué le pusiste así en ese momento, no? ¿Ok? Y lo más probable es que él está pensando en esta idea de, porque voy a traer paz entre los pueblos, ¿sí me explicó? Más adelante Pablo va a hablar de que Dios puso paz y tiró la pared intermedia de separación, ¿se acuerdan? Haciendo la paz entre los dos y haciendo un solo pueblo de ambos. ¿Ok? Literalmente, Evangelio de la Paz es un término militar. ¿Ok? Miren, váyanse. Eso sería lo que Pedro está citando, tal cual en el griego. Váyanse a Isaías 52:7. También a Jesús le llaman el hombre más grande de todos los tiempos, ¿verdad? Así es. Isaías 52:7.
¿Ok? Bueno, miren, cuando ibas a la guerra, tú ibas al frente, ¿ok? No sé, miren, piensen en una batalla así famosa. Se van a enfrentar en la Céfela, ¿sí se acuerdan de la Céfela? Las áreas disputadas. El valle de Ela es justo en la Céfela, ¿ok? Y aquí están los filisteos, y aquí están los israelitas, ¿ok? Y aquí está Saúl. Los dos ejércitos tienen gentes muy veloces. ¿Por qué? Porque tienen que ir a avisar quién ganó o quién perdió. Si pierdo la guerra, tengo que ir corriendo a avisar a los pueblos. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Para que huyan. Porque si no, adiós. O sea, a las mujeres las van a ultrajar, van a matar a los ancianos y a los jóvenes los van a esclavizar. Todo, van a arrasar. Y entonces es, pélate cuate, porque perdimos la guerra y con lo que tienen puesto. ¿Ok? La palabra buena nueva efectivamente es este evangelio. ¿Ok? Es la palabra griega. Si ustedes leyeran la traducción al griego, léase la Septuaginta, ¿se acuerdan? Lo que aquí ustedes leerían es evangelio. Aquí está la palabra. ¿Ok? Se los voy a leer. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, nuevamente esta idea de evangelio, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué pasa si, bueno, está David y eso, y David se revienta a Goliat y viene el mensajero gritando a todas las ciudades, nuestro Dios reina, ¿qué les está diciendo? Ganamos. Fíjense que se rifó un escuincle, agarró a pedradas al gigante y ganó y nuestro Dios reina. ¿Qué pasa si llega con las noticias? No, pues mataron a Saúl y a sus hermanos y entonces agarra a la chava corriendo y se le cae el niño, ¿se acuerdan de Mefiboset? Y le quiebra las patas porque la chava sale corriendo con el niño en brazos. ¿Ok? Y esta es la idea. Entonces lo que les está diciendo Pedro en términos de Isaías, cuando les dice que se predicó el Evangelio de la Paz, es que este Dios, nuestro Dios, vino y tuvo victoria. ¿Sobre quién? Lo va a mencionar. Regrésese a Hechos 10. ¿Ok? Lo va a mencionar. Porque hay un ser, y eso sí lo comparten prácticamente todos, que es malo, ¿ok? Que es del inframundo. Y él tiene el imperio sobre la muerte y todos morimos. Y pues yo no me quiero morir, irme a este sitio feo. ¿Ok? Bueno, se los vuelvo a leer. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Entonces presenta a Jesucristo como este mensajero que, hey, vamos a ganar, nuestro Dios va a ganar, ¿ok? Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Lo que quiero que vean es que Pedro está dando por sentado muchas cosas que él en su cerebro entiende Cornelio, que se enteró de Juan. ¿Sí me explicó? O sea, lo está dando por sentado. También sería interesante preguntarle a Cornelio, decirle, oye, ¿tú sabías de Juan? Igual dice, ni sé quién era ese cuate, yo lo único que quería era convertirme. Pero bueno, sí, todos nos enteramos que había un cuate ahí, porque el libro de Hechos te dice que hasta Éfeso había discípulos de Juan el Bautista. Ok, versículo 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por quién? Sí. Entonces está este adversario y en ese sentido todos sí entendemos que hay alguien que te lleva al inframundo que es malo. ¿Sí me explicó? Aquí la expresión sería el diablo, el que tiene el imperio sobre la muerte. Fíjense, y lo vamos a ir viendo, las predicaciones al gentil y al hebreo son distintas. No es la misma la predicación de Pablo en la sinagoga que fuera de la sinagoga. Ya lo veremos en Listra y Derbe. O sea, les van a hablar del juicio, les van a hablar muchas veces de esta idea del diablo, del imperio de la muerte y de un Dios que actúa. Y entonces, este Dios se dedica a sanar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nosotros como gentiles, cuando llegamos a Mateo capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, bueno, ese sería Marcos, pero genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios. Y entonces está Arfaxad, ¿se acuerdan? ¿Quién es Arfaxad? Y está
Noé. Y está, no sé, y entonces te vas fletando así toda una genealogía. Así arranca el libro de Mateo. Entonces luego le decimos a las gentes, no, lee el Evangelio de Mateo, empieza con el Nuevo Testamento, empieza el primer párrafo y ¿qué pasa con la Biblia? Porque no entiendo nada, es totalmente ajeno a mí me está llevando el tren, yo necesito un Dios que me salve, que actúe, que me quite la depresión, sí me explico, que me quite los vicios, y esta es la idea, ¿ok? Por eso el Evangelio de Marcos es el Evangelio dirigido al gentil, porque inmediatamente te hablo de que al principio el Evangelio del Hijo de Dios y entra Jesús a una sinagoga y exorciza a un endemoniado, ¿sí me explico? Y además, como los gentiles están olvidados de la mano de Dios, ellos están debajo de ¿quiénes? ¿Quiénes dirigen a los gentiles? Los romanos. No, pero en sentido espiritual. Exacto, los demonios. ¿Qué dice Pablo? Lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios. Entonces, si yo le predico al gentil, yo soy hebreo, y entonces yo te digo, mira, vino Jesús de Nazaret, tiene el Espíritu de Dios encima de él, y él lo que se dedicó a hacer es hacer bien, vino sanando y librando a los oprimidos. ¿Por quién? Por tus dioses, por tus demonios. Ve todos tus muñecos, ve todos estos dioses que tú adoras malos, y además Zeus pues anda embarazando a todas estas, y además es malo. ¿Sí me explico? Es inestable. En cambio mi Dios no. Y aparte de eso, Dios mandó a Jesús, un solo Dios. Así es, Blanca. A todos los dioses griegos. Bueno, ahorita lo vemos. Ok, ¿dónde estoy? 38. Ok. 38, se los vuelvo a leer. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ok, ahorita, luego me detengo un poquito en esto. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Esto es típico en la predicación a los gentiles. Nuestro Dios resucitó de entre los muertos. Ok, el cristianismo vive o muere en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó de los muertos, próximo lunes yo traigo las chelas, ¿sí? Porque nos reunimos para nada, ¿sí me explicó? No hay vida eterna, no hay nada futuro, o sea, te mueres como mosca y tan tan. Ok, versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ok, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nuevamente esta idea de un juicio universal que para Cornelio no es ajeno. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Ok? Entonces, básicamente el mensaje que te doy es que Dios designó a una persona. Esta persona durante su vida se dedicó a arreglar el caos. Es la idea de que venga el Mesías, de que arregle el caos. En este caso te lo represento haciendo bienes y librando a todos los que están oprimidos por estos dioses, ¿ok? Bajo los cuales ustedes están. Lo colgaron en un madero, ¿le suena? Cornelio, ¿te suena? Es lo que tú supervisas ejecuciones. ¿Ok? Pero para mí, hebreo, el ser colgado en un madero no solamente implica la ejecución de un reo, implica ¿qué? Maldición, exactamente. Entonces Jesús va a llevar la maldición que tú mereces, Cornelio, que yo merezco. ¿Sí se entiende? Está hablando de la sustitución. ¿Ok? Muere. Y es la persona, resucita el tercer día. Entonces, tienes que creer en la resurrección, Cornelio. Tienes que creer en el juicio final. Y Él es el que te perdonó. Si tú pones tu confianza en Él, Él te va a perdonar. ¿Y cuál es la consecuencia? Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué está implicando Lucas? Que los que oían el discurso, ¿qué hicieron? Sí, exactamente. Creyeron. Si ustedes se fijan, el Evangelio cuenta una historia bastante bizarra, porque, a ver, en la provincia de Judea mataron a un carpintero y si tú crees en él te vas al cielo. Pero también es una historia bastante
¿cómo les diré? Adecuada para el corazón humano. ¿Por qué? Porque, oye, cuate, ¿tú has pecado? ¿Has hecho cosas de las que te avergüenzas? Pues sí, pues todos, ¿no? ¿Crees que eso merece una consecuencia? Bueno, si hay un juez justo en el universo, pues yo creo que sí. Oye, si esa persona estuvo dispuesta a perdonarte porque alguien más la llevó, ¿te gustaría? Y muchas personas responden que sí. ¿Ok? Miren, no los llevo al Evangelio de Juan, pero en la idea ¿se acuerdan de los hebreos? Cuando viene el Mesías, esto es universal. Es también lo que nosotros creemos, ¿eh? Nosotros creemos en Apocalipsis 19. Se va a abrir el cielo y va a aparecer Dios. Ellos así lo ven. Claro, ellos no están esperando que haya un inter en donde viene Dios disfrazado de persona común. ¿Para qué? Para descubrir qué hay en los corazones. Y es típica historia, así me explicó, de piensa en La Bella y la Bestia o El Príncipe y el Mendigo. O sea, se disfraza el personaje principal y quiere que lo aprecien por lo que es, no por lo que tiene. Y entonces, como decía Isaías, le veremos, pero sin su atractivo, para que realmente se vea si te deseo o no. ¿Sí se entiende? Y entonces viene Dios disfrazado, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y viene como persona, se hace persona. Ok. Y entonces en la última cena le pregunta a uno de los discípulos, ¿cómo es que no te manifestarás a todo el mundo? Porque dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y vendré yo y mi Padre y haremos morada en él y nos manifestaremos a él. Y entonces el discípulo se enchila y dice, ¿cómo te manifestarás a él y no a todo el mundo? Porque la Biblia dice que lo dilatado de este imperio no tendrá fin, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y entonces Jesús le dice que el que me ama, mi palabra guardará. O sea, realmente Dios lo que está diciendo, mira, no me voy a manifestar al mundo, me voy a manifestar a aquella persona que quiera, porque no todos me quieren, no es de a fuerza. Presupuesto del amor, ¿se acuerdan? Es que la libertad. Si no hay libertad no puede haber amor. Entonces, esta es una historia de cuate que nadie hubiera pensado que se convirtió, nadie hubiera pensado que Dios iba a equiparar esta historia de la oración de David con la de un centurión, que este cuate dice, estoy en la presencia de Dios, tu Dios es universal, ¿no? Tu Dios es el que creó todo, pues a ver, te escucho. Bueno, pues fíjate que vino y libró a los oprimidos, murió y resucitó al tercer día y él va a ser el que juzgue vivos y muertos. Y con la novedad que vino para perdonar a las personas y en ese instante, yo quiero que me perdone. Ok, nada más, miren, les leo esto, dice, versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿A poco también si no eres judío te conviertes? ¿Sí? ¿No has leído de Ruth? ¿No has leído de Urias? ¿No has leído de Rab la ramera? ¿No has leído de todos los que salieron en la Pascua? Ok, váyanse a Isaías 65, 42, se los leo nada más, 42, 7, 49, 7, estos ya los vamos a ver porque se la va a vivir citándolos Pablo más adelante en sus predicaciones. Y les leo el 65. No, o sea, esta era la idea del Mesías. O sea, Dios va a decir, oye, me queda corto que salves nada más a Israel. Te voy a poner para que tú seas el testigo hasta lo último de la tierra. Ok, sí lo entiendo, que va a haber un siervo, pero aún así a mí me impresiona que los mismos gentiles les des el mismo don y que también se pongan a hablar en lenguas extrañas. Son idiomas lo que hablan, ¿eh? Eso se los explico la próxima semana. Fíjense, 42.6. Este es muy importante, ¿ok? Viene en el examen. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de ¿qué? De las naciones. Ok, 49 les va a servir la memotecnia, es 49.7. Okay, igual que 42. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. ¿No? ¿Qué les dije? 49.6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz. ¿A quién? De las naciones, para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucedió? Y esto es lo que Pablo en la carta a los romanos diría, bueno, que no les pase ahora a ustedes, muchachos. 65.1.
Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es la escena de Hechos 10. Tienes al olvidado de la mano de Dios, al centurión, matando gente, oprimiendo. Y un día, oye, pues es que estos israelitas, su escritura, esto está me atrae esto de un Dios verdadero y que hizo todas las cosas. Yo quiero con este Dios. Oye, Dios, yo a ti te quiero conocer. Ya den de cuenta que está Dios en el consejo repitiendo Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y dije a un pueblo que no invocaba mi nombre, oye, fíjate que mi pueblo me rechazó, pero ¿tú quieres? ¿Y qué dijo el centurión? Sí. Eso es a lo que nos dedicamos. ¿Sí me explicó? Hablarle a las gentes de Cristo. ¿Ok? Y ver cómo mucho pueblo sí extiende sus manos y dice, pues yo sí quiero, si Dios existe y me quiere perdonar y quiere establecer una relación personal conmigo, yo sí. ¿Cómo nos reconciliamos? ¿Ok? Les voy a dar un adelanto de lo que viene la próxima semana y se los cuento a través de una anécdota. Sucede hace años, los que han ido a Israel hay sectores gentiles que no les va muy bien. Bueno, concretamente palestinos, y sucede que un judío atropella a un niño. ¿Ok? En un sector palestino. Como judío, después de haber atropellado a un niño palestino, no te quieres quedar. Pero este cuate no podía con la conciencia. Y entonces le dice a un amigo palestino, fíjate que la otra vez, no me acuerdo si en Belén o donde haya sido, maté a un niño. Y entonces le dice el palestino, ¿sabes qué? Voy a ir a ver qué pasó. Y entonces regresa y le dice, oye, ¿sabes qué? Le dice este cuate, pero no puedo vivir con mi conciencia, o sea, alguien tengo que hablar con alguien. Entonces cuando regresa el amigo palestino le dice, oye, efectivamente, el niño que atropellaste murió. Pero el judío le decía, no fue mi culpa, me salió el niño. Y le dice, y la gente sabe que no fue tu intención, el niño era sordo. Y y quieren hacer contigo sulhan. Sulhan en hebreo y en árabe es mesa. Entonces le dice, quieren hacer contigo mesa. Ahorita les digo por qué. Entonces tal día vas a venir tú al pueblo, vas a venir conmigo. Y entonces llegan al pueblo y está la gente esperando. Acuérdense que para ellos la hospitalidad es muy importante. Y entonces están estos palestinos, una mesa larga, y está el papá justo en medio de la mesota. Y entonces le dice, acompáñame, te paras y haz lo que yo te diga. Y se para justo frente al papá, y aquí está el amigo palestino. Y entonces está el papá viéndolo enfrente, se sienta el papá y prueba los alimentos. Y le dice, siéntate, ya te perdonó. Y entonces le dice, ¿por qué? Cuando el ofendido prueba los alimentos y se sienta, es que quiere compartir contigo, ya eres de su círculo. Ya lo veremos en capítulo 11, le van a reclamar a Pedro, tú entraste en casa de gentiles y comiste con ellos, porque la comida, la mesa, te hace de mi círculo. A nosotros no, nosotros vamos a comer con quien se nos pegue la gana, ¿no? Enemigo o amigo, para ellos no, por eso a Jesús, ¿por qué comes con los publicanos? Tú eres de su círculo, al comer con ellos. Nosotros decimos, ¿por qué le reclamas que comió con ellos? Para nosotros sentarnos a la mesa solo con el que es de mi círculo, si no, no me siento a la mesa con él. Y además, eso es la cultura oriental, sí. Y además, cuando entres, si yo quiero ser hospitalario, le voy a lavar los pies porque nos sentamos, nos reclinamos, ¿ok? Entonces no puedo comer con los pies sucios del de al lado. ¿Se acuerdan que Jesús entra un día y el fariseo no le lava los pies? Y como es un honor tenerte y que seas de mi círculo, te doy un beso y te invito a que te sientes. Y dice, oye, ni me lavaste los pies, ni me diste beso, ni me diste bienvenida, cuate. Bueno, lo que va a implicar la historia es que Pedro ve que eso se convierte y pues vamos a comer, muchachos, vamos a hacer banquete. Dios vino y está con ellos. Somos iguales. Ya, tú eres de mi círculo. Cuando Cristo quiere entrar al corazón de una persona, ¿qué le dice? Cenaré con él. Voy a probar los alimentos. Cuando una persona invita a Cristo a su corazón, hagan de cuenta que entra Cristo, se sienta a la mesa y prueba los alimentos. Y le dice, te estoy perdonando, siéntate, eres de mi círculo. Vas a comer conmigo. Todo.
Ya eres de mi círculo, ya eres mi brother, ya eres mi cuate, ya te acepté, cuate, ya. Y eso jamás va a cambiar. En la historia del judío cuando prueba los alimentos le dice el otro, siéntate, porque pues ya eres de su círculo, ya. Imagínate que le mató al hijo y el otro entiende que fue accidente. Se sienta, se para el papá, le da la vuelta a la mesa y le dice, perdí un hijo, pero gané otro contigo. Y entonces le dice, eres muy valiente, te agradezco que hayas venido. Bueno, pues todos los que hemos recibido a Cristo, algún día lo vimos en sentido figurado, si así lo quieren ver, probar los alimentos. Por eso dice, cenaré con él, y ahora tú, pruébalos, y él conmigo, ¿no? Y somos anfitriones los dos, y los dos somos invitados, ¿no? Y establecemos esta relación bidireccional de ida y vuelta, que en el camino nos iremos tirando los trastes, lo que tú quieras, pero ya eres de mi círculo. Pero ya eres de mi círculo. No hay nada mejor. Y hablando del Evangelio de la Paz, lo que diría Pablo, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos que, ¿se acuerdan? Paz. Cuando una persona se reconcilia con Dios, termina una lucha y lo que experimenta es una paz. Porque esa separación, esa distancia entre tú y yo se acabó. Ya somos íntimos. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, pues te damos gracias por haberte sacrificado por nosotros, Dios, y por haber venido hasta nuestra vida, Dios, hasta nuestro corazón, para buscarnos, Dios. Te queremos dar gracias por todas esas personas que tú usaste, Dios, como usaste a Pedro, para hablarnos de ti, Dios, que te fueron fieles y que nos dijeron que nos amabas, Dios, y que estabas dispuesto a olvidar, Dios, y a perdonar todo lo que hemos hecho. Te damos gracias porque hoy, Dios, tú eres nuestro Padre, eres nuestro amigo. Somos de tu círculo, Dios, y vamos al cielo. Y mientras vamos, Dios, ayúdanos a servirte, Señor. Que la gente te pueda conocer a través de nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno.